vamos a entrar al estudio del día de hoy. Este, Jesús, ¿podrías orar para iniciar el estudio del día de hoy? Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos físicamente y también a través de la distancia en estos medios digitales que tú pones también a nuestra disposición. Te pido, Señor, que pues nos bendigas, que bendigas a cada uno de los que está aquí presentes y también que abras nuestros corazones para recibir el siguiente mensaje que va a dar Armando, que pongas las palabras precisas en la boca de Armando, para que pues nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, a tu mensaje, a lo que tú quieres que nosotros sigamos. Te pido, Señor, que bendigas pues el día de hoy este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les comenté hace unos minutitos, el estudio de hoy se titula La autoridad de Jesús. Es un estudio en donde vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, en el capítulo 21. Nos vamos a enfocar en los versículos del 23 al 27, pero bueno, antes de eso hay que hacer un muy breve repaso de los acontecimientos previos a lo que sucede en nuestro pasaje. Hace ya 3, 4 semanas vimos que Jesús entró a Jerusalén, entró cumpliendo lo que ya se había dicho por los profetas, había incluso cumplido hasta el detalle de entrar con un pollino, que el pueblo lo iba a aclamar, ¿no? Que iba a entrar como un rey humilde, pero un rey reconocido por todos, ¿no? Que después de esa coronación del rey, ese reconocimiento del rey, acto seguido él iba a dirigirse a la casa de su padre, que es el templo de Jerusalén. Y que cuando vio el estado de ese templo, con su autoridad, con el poder de Dios, con toda la legitimidad de ser él mismo el Dios, dio una reprimenda a estos comerciantes y cambistas que estaban en el templo comerciando, ¿no? Desvirtuando el propósito de esa casa de Dios, ¿no? Que era destinada para ser una casa de oración y que había convertido el hombre en sus prácticas en negocios, ¿sí? Totalmente apartándose de los propósitos originales del plan de Dios. Posteriormente, en el estudio más reciente de la semana pasada, lo que vimos fue el tema de la parábola de la higuera, ¿sí? Este pasaje un tanto particular porque decíamos, parece que es como una anécdota, pero es una enseñanza grandiosa porque si bien Jesús le dice a esta higuera que no está dando frutos, pero que tiene todas las señales de ser apta para dar frutos, y la está condenando a que no dé más fruto, decíamos, este es un mensaje para los cristianos, para los creyentes, que tenemos todo porque ya nos presentaron el Evangelio, ya conocemos el plan de salvación, ya sabemos lo importante que es pasar el mensaje a otros, y estamos como esa higuera con las flores diciendo, vamos a dar fruto, pero no hay fruto, ¿no? Y entonces decíamos que el mensaje es duro, porque lo que está diciendo Jesús es, se desecha esa higuera que no está dando fruto, ¿sí? Lo veíamos confirmado en Juan 15, cuando hablando de la vid y los pámpanos, también hay un mensaje muy clarito de que estos árboles que no están dando fruto son desechados y hollados y quemados, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que también este es un mensaje que Jesús da para ese pueblo de Israel, para esos sacerdotes, los que dirigen ese templo, y que están aptos para pasar el mensaje, los principios de Dios, pero que
por muchas razones, no lo hacen, ¿no? Y entonces todo esto, digamos, tiene esta concatenación, ¿no? O sea, lo que hace Jesús, dar mensajes fuertes, dar un mensaje muy clarito de enseñanza en el tema de la parábola de la higuera. Y lo que nos narra y a donde vamos a llegar a este pasaje que vamos a analizar el día de hoy es lo que pasa al día siguiente, ¿no? Más bien, después de que estuvo con esta higuera, ¿a dónde se dirigió Jesús, no? Y lo que vamos a ver en nuestro pasaje es que regresa al templo, ¿sí? Entonces, al día siguiente del día que saneó el templo, pasa por donde está la higuera, maldice la higuera, nos da esta gran enseñanza y se dirige al templo, ¿sí? Entonces vamos a leer el pasaje, Mateo 21, si puedes leer del versículo 23 al 27, Miriam, que es el pasaje que vamos a analizar el día de hoy. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? Aquí lo que vemos es, una vez más, a estos principales sacerdotes, ancianos, los fariseos, conocedores de la ley, conocedores de la tradición judía, conocedores de la Biblia que en ese momento estaba escrita, haciendo una cosa terrible, cuestionando la autoridad de Jesús, pero además usando el recurso más barato. O sea, les platicaba yo que por mi profesión de abogado, pues tiene uno que conocer como algunas herramientas de argumentación, ¿no? Y esto que hacen los sacerdotes en argumentación se llama falacia ad hominem. O sea, para ganarte una discusión, te pido que me enseñes tus credenciales. O sea, porque yo soy abogado y solo platico con abogados, porque eres ingeniero, ¿tú qué vas a saber de la ley, no? O yo soy maestro y tú eres licenciado, o yo soy doctor y tú estás en otro rango. Ataco por ahí. ¿Con qué autoridad dices esto que estás reclamando? Eso es lo que está haciendo estos sacerdotes. Lo vamos a ver en varios pasajes, ¿no? Pero ese es el primer elemento de nuestro estudio de hoy, ¿no? Lo que vamos a ver aquí como la confrontación, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice aquí, en el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Jesús aquí no nos dice qué era lo que estaba enseñando, pero podemos saber, por la vida de Jesús, que siempre está enseñando o la buena nueva, los secretos del reino, cómo llegar al reino, cómo tener pase al reino, ¿no? Y sabemos que su enseñanza es verdadera. No solamente porque creemos en él, sino porque cuando hemos estudiado las Escrituras, nos damos cuenta que lo que está enseñando viene de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando discutía, evocaba las Escrituras, ¿sí? Y entonces no había contradicción en lo que él enseñaba porque tenía congruencia con lo que se había dicho antes, ¿no? Entonces, nosotros que ya conocemos varios pasajes de la Biblia, muchos pasajes de la Biblia, que hemos leído los evangelios, tenemos certeza de que aquello que enseñaba
era correcto. Pero fíjense aquí que es bien interesante que en este versículo 23 no se nos está diciendo qué era lo que estaba enseñando. Lo que sí podemos deducir es que ya estaba enseñando a la gente que estaba en el pueblo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, Lucas 21, Jesús, por favor, que es también parte de lo que estaba pasando este día en este pasaje, ¿sí? Lucas 21, por favor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Sí? Aquí nos da el siguiente dato, ¿no? Que lo concatenamos con el de Mateo 21, 23. Y entonces lo que estaba enseñando era el evangelio, ¿sí? ¿Qué entendemos por evangelio? La buena noticia de que Dios tiene un plan para que el hombre resuelva su problema de pecado. Hay un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. ¿Sí? De eso estaba hablando Cristo, de eso estaba hablando en el templo ese día. ¿Qué podían argumentar estos escribas y sacerdotes contra el mensaje del Evangelio? Cuando el mensaje del Evangelio había sido anunciado desde el Génesis, pasando por los profetas y en los cantos de los salmos. Pues nada, ¿no? Porque eso es incontestable, lo que es la buena nueva del Evangelio, es incontestable. Entonces, por eso estos fariseos no hayan nada contra él. Puedes leer, Héctor, Lucas 19:48, un poquito antes. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Sí? O sea, la enseñanza que daba Jesús, yo me la quiero imaginar, ¿no? Capturando la atención de todos. O sea, te está hablando el creador del universo, bajándote a nuestro nivel y diciéndote las cosas de la manera en la que cada uno de los que está ahí la entienden. Y yo te diría, incluidos estos fariseos. O sea, la estaban entendiendo y comprendiendo, pero no la estaban aceptando, ¿no? ¿Cómo sabemos que no la estaban aceptando? Por la pregunta que formulan, ¿sí? Regresemos a Mateo 21, 23. Dice, se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué enseñaba? El Evangelio. ¿El mensaje era correcto? Sí. Y sabíamos que estaban atendiendo todos los que escuchaban con mucha atención. Y le dijeron estos fariseos, estos sacerdotes, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sí? La falacia ad hominem, ¿no? No te ataco el argumento, no te ataco la verdad de lo que estás diciendo, sino te ataco a ti. O sea, ahí nada más les faltó decir, pues tú que eres pobre y que eres carpintero, ¿no? ¿Por qué voy a creer en ti, no? ¿Quién te dio esta autoridad? Pero nosotros, que somos cristianos, ya sabemos de dónde viene Jesús, ¿no? ¿Y quién le dio esa autoridad, no? Veamos qué nos dice Lucas 5:15, por favor. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Sí? También Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Entonces, imaginemos eso que les digo. Jesús está enseñando con autoridad, ¿no? ¿Cómo podemos traducir esta expresión de enseñar con autoridad? Cuando sabes de lo que estás hablando. Hablas de lo que sabes, ¿sí? El médico
sí te puede decir con autoridad que esto que parece una simple gripe es algo peor, porque usa su estetoscopio, te examina los pulmones y ve que traes un problema que no es una gripa, que es algo más, ¿no? Con autoridad. El arquitecto te puede decir que esa pared que estás construyendo y que se está ladeando, no va a durar un temblor, ¿no? Un abogado te puede decir que eso que estás haciendo en tus manejos de tus negocios es violar la ley y aguas, ¿no? Y te lo dice con autoridad, ¿por qué? Porque sabe lo que conoce, porque puede hablar de lo que sabe. Y esa es también una manera de dar testimonio, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para hablar del Evangelio y de las cosas del reino que el que diseñó el plan desde el principio? Entonces, sabemos que Cristo enseñaba como quien tiene autoridad porque Él mismo es la autoridad, ¿no? Desde los 12 años, ¿no? Sí, sí. Y dice, y no como los escribas. En contraste, ¿cómo enseñaban los escribas? Yo les diría, yo no me tocó ver esos escribas en la época de Jesús, pero sí te puedo decir de gente que hoy habla de cosas de Dios, que de lo que él cree, de lo que a él le parece, de lo que son sus anécdotas de vida, ¿no? Y luego hasta chistes cuentan, ¿no? Y no porque a la hora de hablar de Dios no pueda uno decir algo chistoso, sino porque de pronto ya son famosos porque son ministros, sacerdotes, no sé qué, que cuentan chistes. Y son bien populares y tienen ahí sus templos llenos de gente porque a ver qué chiste cuenta hoy, ¿no? Estos escribas seguramente hablaban de Dios, tocaban temas del Antiguo Testamento, pero no tenían la autoridad. Y no la tenían porque no tenían la fe. ¿En qué? En el Hijo del Hombre, ¿no? O sea, estos escribas no lo reconocieron. Si lo hubieran reconocido, hubieran sido, por ejemplo, como Nicodemo, Juan 3:2, que es de los versículos que me aprendí hoy, ¿no? Pero leámoslo. Y lo quiere presumir. Sí, lo quiero presumir, ¿no? Juan Yo me toca a mí, 3, creo. 2. Mejor tú dilo. Si nadie me enseñare, ¿cómo aprenderé? No, Es que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Nicodemo sí se acerca con unas dudas, pero se acerca muy distinto que estos fariseos. Nicodemo se acerca reconociendo que Jesús viene de Dios. No entiende todo lo que está predicando Jesús, pero se acerca de entrada reconociéndolo como que viene de Dios. Eso es importantísimo, y yo te lo diría, es importantísimo para tu vida cristiana. Cuando tú te acercas a Cristo, es muy distinto acercarte reconociendo su autoridad, reconociendo que es hijo de Dios, y no solamente pensando que es un sabio, que es un maestro. Eso hace toda la diferencia, ¿no? Porque estos fariseos escuchaban su predicación, la estaban oyendo, seguro entendían intelectualmente, pero espiritualmente, al no darle la autoridad a Cristo, espiritualmente no les generaba los efectos que genera en quien confiesa a Cristo su Señor y Salvador, ¿sí? Quien reconoce su autoridad y que Cristo viene de Dios, ¿no? Veamos qué dice Mateo 12:14. ¿Quién tiene el micrófono? Jesús, por favor. Mateo 12:24, perdón, 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Sí?
¿Qué tan equivocado puede estar una persona conocedora de la ley, de los profetas, para atestiguar lo que hablaba Jesús, atestiguar los milagros que estaba haciendo Jesús, para verlo echar fuera demonios y decir que estaba en el equipo contrario? ¿Todo por qué? Porque no reconocían la autoridad de Jesús. ¿Sí? Si tú sabes que Jesús viene de Dios, no puedes llegar a decir esto. Pero porque no le reconoces la autoridad, no le das su lugar, no le das el lugar preeminente que debe tener en tu vida, ¿no? Pues así estaban de mal estos fariseos. No sé si ustedes conocen a alguien así. Pues yo sí conocí a alguien así. Yo mismo. ¿Sí? Yo decía, no, pues es que este Jesús es todo menos el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿No? Y me echaba debates ahí con quien dijera lo contrario, ¿no? Para decir un montón de tonterías, ¿no? Cuando estaba totalmente equivocado, porque mi vida era un desastre. Pero por no aceptar ese desastre, cuando alguien me compartía, oye, ¿por qué no empiezas a leer una Biblia y yo te enseño? No, ¿qué me vas a decir? ¿No? O sea, estás tan equivocado que esto es falso, ¿no? No reconociendo la autoridad de Jesús. ¿Cómo pasó que ahora la reconozco? Porque Dios trabajó conmigo. O sea, yo por sí mismo no lo hubiera hecho. Nada de lo que yo hubiera podido estudiar, aprender, debatir o dialogar me iba a llevar a ese camino, sino el propio Jesús. Que un día arregló todo para que yo llegara a una predicación y en voz del predicador puso cosas que comenzaron a cambiarme la opinión y que me hicieron preguntarme cosas que no me había preguntado hasta ese momento. Que me dijo algo muy concreto: tú eres pecador y el pecado te destituye de la gloria de Dios y no hay nada que puedas hacer para remediar ese problema. Necesitas un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Si aceptas su autoridad, tu vida cambia. Yo ese día dije, ¿será? Y le dije, si eres real, ayúdame a dormir. Porque en esa época yo no dormía bien. Dormía 3 horas y andaba como zombie el resto del día. Y ese día dormí como bebé. Como tenía años que no dormía. Ya para esa época tenía hipertensión. Dije, a lo mejor esto es real. Y me apareció en una predicación, me desaparecía un rato y luego volvía y así estuve. En otro momento me convencí de la realidad de Jesús cuando empecé a ver cómo mi vida cambiaba y cómo el texto que yo leía de la Biblia tenía congruencia en todos lados. Exacto. Entonces empiezas a entender que no nada más Jesús es un maestro, que no nada más Jesús es alguien bueno, que es un personaje histórico. Comprendes que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el poder de salvarte, que venció a la muerte y que gracias a que hizo eso, puedes conseguir la salvación. Y entonces cuando dices, pues puedo estar tranquilo, o sea, va a haber muchos problemas, pero esto que es lo fundamental, ya lo tengo resuelto. Y entonces empieza a caminar más ligero. Sigues teniendo un montón de broncas, pero estás más ligero. Esa es la prueba de la autoridad de Jesús en mi vida, ¿no? Ahora, estos fariseos
no estaban pensando lo mismo, ¿verdad? Además, Jesús ya había dicho algo bien importante, ya había dicho quién le había dado esta autoridad. Veamos Juan 5, versículos 19 y 20. 5, 19 y 20. Sí. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Sí? En estos dos versículos Jesús está diciendo que viene del Padre y que hace las cosas del Padre. No pueden estar confundidos esos fariseos entendiendo que el Padre es otro. Es Dios, es Jehová el que han estado adorando, y pongo así entre comillas, ¿no? Porque quién sabe qué estaban haciendo, ¿no? O sea, hubieran entendido estos mensajes de Jesús, que los había dicho antes, y lo hubieran reconocido, porque además lo que estaba diciendo Jesús tenía congruencia con su manera de actuar, no pecó nunca, y con los milagros que estaba cumpliendo, que eran esos que habían sido profetizados y que eran además señal para reconocerlo. Juan el Bautista lo reconoce por las cosas que estaban pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir, regresándonos a nuestro pasaje en Mateo 21, 23, es que estas dos preguntas, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ya en este momento son dos preguntas que no son preguntas legítimas, ¿sí? Como las que decíamos hace un ratito de Nicodemo, que va y le pregunta, ¿no? No, estos ya están usando la pregunta como una agresión, como un insulto. Ya sabían quién era Jesús, ya lo debieran de haber reconocido. Bueno, tan estaba teniendo efectos en el pueblo y en ellos, que ellos, no dándole esta autoridad, querían matarle, ¿no? Entonces, esta pregunta que, como les digo, era insultante y ya tenía motivos equivocados, podemos decirlo así, no era una pregunta sincera. Y aquí cabe aclarar esto, ¿no? O sea, que aquí podemos saber que esta pregunta era inadecuada por las cosas previas, ¿no? Y yo te diría, hay que tener mucho cuidado con las personas que no conocen a Cristo todavía, que apenas les estamos hablando del Evangelio, porque pueden hacer estas preguntas, pero las pueden hacer de manera sincera si antes no conocen a Jesús, ¿sí? A mí me empiezas a hablar de Jesús y me dicen, hizo estas cosas, logró esto, predicó esto, y alguien puede preguntar, ¿con qué autoridad hacía estas cosas, no? Entonces, queda contestarle con los ejemplos que hemos visto, ¿no? Pero estos señores no. Por eso la reacción de Jesús, ¿no? La reacción de Jesús la vamos a ver a partir del versículo 24, ¿sí? Que es la contrapregunta que hace Jesús, ¿no? La contrapregunta, que es el segundo elemento que vamos a ver el día de hoy, ¿no? De los tres que vamos a ver el día de hoy, el segundo es la contrapregunta, ¿no? ¿Sí? O sea, definiendo que la pregunta no era una pregunta sincera, sino una pregunta mala onda, veamos cómo contesta Jesús. ¿Nos puedes leer? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Hasta ahí. Vamos a dejar solo la contrapregunta de Jesús, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vean que es una respuesta de entrada
otra vez con autoridad, ¿no? O sea, no te voy a contestar, te voy a hacer una pregunta. Pero además, si la respondes bien, te contesto lo que me preguntas, ¿sí? Porque Cristo entendió que no era una pregunta sincera, ¿no? ¿Sí? No le están pidiendo con sinceridad y con fervor el muéstranos que eres el que dices que eres, ¿no? O sea, necesito creer, porque ese, por ejemplo, yo te diría que fue mi clamor el día que me hablaron de Cristo y me entraron 3 ideas en la cabeza. ¿Sí? Yo dije, quiero creer, si eres real, ayúdame en esto. Pues fue clamando, ¿no? Es un poco equivalente a esto, ¿no? O sea, demuéstrame quién eres, ¿no? Si tienes poder, ¿no? Es distinto a esto que están haciendo estos fariseos, ¿no? ¿Con qué autoridad? Entonces, por eso, aquí Jesús, en vez de declarar lo que ya antes declaró mucho, pone una condición. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Y es que lo que vemos aquí es que utiliza un personaje que era muy bien conocido, ¿no? ¿Sí? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Sí? ¿Por qué podemos saber que era muy conocido Juan? Vamos a Juan 1, versículos 33 y 34, ¿sí? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que Juan el Bautista, no Juan el que está escribiendo el Evangelio, sino Juan el Bautista, ya estaba anunciando que después de él venía el profetizado, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí está dando las señales. Dice, yo no le conocía, pero el que me... es decir, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia nos narra que bajó en forma de paloma, pero espiritualmente es aquel que ves que está dando el mensaje del Evangelio, que está haciendo las obras de Dios, ese es el que viene a bautizar con el Espíritu Santo. Bautizar, acordémonos, es volver a nacer, sumergirte en agua, que se muera ahí el viejo hombre, la vieja mujer, y cuando sales del agua, naces de nuevo, ¿sí? Hasta ese momento, Juan bautizaba con agua, pero vino el que va a bautizar en el Espíritu. ¿Sí? Esa, señores, también, señores y señoras, es autoridad. ¿Sí? Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Las señales, ¿no? O sea, de entrada, Jesús está apelando, está evocando un personaje reconocido por los fariseos, los escribas, los ancianos y por el pueblo, que ya había declarado que Jesús tenía autoridad, porque Jesús, este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ven la inteligencia también de Jesús. O sea, no utilizó lo que andaba diciendo el primero que pasó por ahí, sino utilizó un personaje conocido que además era reconocido como profeta. Y si era reconocido como profeta, ese profeta ya había identificado a Jesús, ya le había dado la autoridad que estos fariseos no le estaban reconociendo. Entonces vean, desde escoger la pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Sí? El bautismo de este que todo el mundo sabe que es profeta y que ya reconoció mi autoridad, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿No?
Continuamos con nuestro pasaje, dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían en... Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, la simple pregunta de Jesús va a revelar muchas cosas, ¿no? Y este es el resultado que vamos a ver aquí Pero ya me adelanté porque hay que ver un versículo que me estoy saltando, ¿no? Que es el de Juan 10, 40 y 41, ¿sí? Juan 10, 40 y 41, que nos va a decir más de cómo Juan Bautista tenía reconocimiento pleno de quién era Jesús. ¿Quién tiene el micrófono? Miriam, por favor. Juan 10, versículo 40 y 41. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo era verdad. ¿Sí? Ahí está otra vez la confirmación. O sea, Juan profetizó, bautizó, dijo cómo reconocer a Jesús, lo reconoció como el Hijo de Dios, y el pueblo estaba diciendo, cuando conocieron a Jesús, Juan tenía razón. Juan nos dijo la verdad. Juan profetizó de él, y todo lo que anunció de él era verdad. Entonces, por eso la pregunta, contrapregunta que hace Jesús tiene ese impacto, ¿no? Les planteó en argumentación, es una paradoja, ¿no? No tienen salida los fariseos, ¿no? ¿Cómo le contesto a esto si las dos respuestas no me convienen? ¿No? Veamos Proverbios 20, 27, que ese es también un versículo que puedes tú y que debes tú hacerte propio, que conviene tenerlo siempre presente. Jesús, por favor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sí? Por esa razón sabían el pueblo que la profetización que había hecho Juan era real. O sea, su espíritu se los fue indicando. Fueron sabiendo que las cosas que había anunciado Juan eran reales. Y que entonces la autoridad de Jesús venía de Dios. Y que Jesús, siendo reconocido por Juan, era hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, la pregunta de Jesús los desarma, ¿no? Entonces, veamos esto como un debate, así como los que ocurrieron hace unos días, ¿no? Porque usaron las mismas falacias, ¿sí? Señora candidata, usted no cree nada o no sé qué y así, ¿no? La falacia ad hominem. Pero ahí no vieron que la que le conteste con una paradoja, ¿no? Con una cosa que no la deja sin salida, ¿no? Aquí vemos actuar a Jesús, les digo, con la autoridad, porque está apelando, como les digo, a lo que se profetizó de él, a una persona reconocida como profeta y una persona que ya lo declaró hijo de Dios. Por eso el resultado que vamos a ver en Mateo 21, la segunda parte del versículo 25 al 27, es el resultado que se podía esperar de este debate, ¿no? ¿Lo leo? Héctor, digamos que del versículo 25, desde Si la decimos- palabra ellos. Ah, ok. Ellos entonces, sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres,
tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? Cumplió Jesús, ¿no? Si ustedes no me responden, dicen ellos, no sabemos. ¿No sabían? De verdad, estos lo que contestaron es, no sabemos. Cuando contestaron no sabemos, estaban mintiendo. Porque tenían las dos respuestas, ¿no? Si decimos que era del cielo y sabemos que la predicación, el bautismo de Juan, pues venía enviado de Dios, ¿no? Porque ya lo leímos en Juan 10, 40, 41, ¿no? Perdón, en Juan 1, 33, 34. Ellos ya lo sabían. Pero además eran dos respuestas que a ellos les incomodaban por dos razones distintas. ¿Sí? La primera, o sea, si decimos que es del cielo, nos dirá por qué no le creísteis. ¿Qué es lo que no le creían si decían que era del cielo? Sí. Que Juan había declarado que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces esa era la respuesta a la pregunta que ellos habían formulado. ¿Quién te dio esa autoridad? Pues que soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces no les convenía porque ahí perdía toda efectividad, legitimidad, y hacían el ridículo contestando eso. Pero por el otro lado no decían, de los hombres, porque tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Sí? El pueblo reconocía a Juan, quería a Juan, y ¿qué le había pasado a Juan? ¿No? También, como muchos profetas, había sido asesinado. ¿Por qué? Por decir la verdad, ¿no? Por decir la verdad había sido asesinado. Entonces, tenía seguramente un carisma, tenía una aceptación, y lo que temían era, vamos a decir, meterse con ese personaje, ¿no? Entonces, vean cómo Jesús los lleva a esta paradoja en donde no pueden decir, y dicen, no sabemos, cuando sí sabían, cuando ellos mismos dedujeron el resultado, ¿no? No sabemos. Y dice Jesús en el versículo 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí hay que aclarar, no es que Jesús estuviera evadiendo el declararse de nuevo Hijo de Dios. No, lo que estamos viendo es que ellos ya sabían quién le estaba dando la autoridad a Jesús, el Padre, el mismo Dios, ¿no? Y ese es el resultado, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a confirmar esto con otros versículos. Por favor, veamos Gálatas 6:7. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? O sea, aquí lo que estamos reiterando, les digo, por un lado es la autoridad de Jesús, ¿no? Y que a través de conocer su palabra, nosotros también podemos confirmar la autoridad de Jesús, ¿no? Veamos Juan 5, versículos 39 y 40, también muy poderosos para poder confirmar quién es Cristo. Por favor. Gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Aquí lo más importante, yo te diría hasta subráyalo, ¿no?
escudriñad las escrituras, es decir, examínalas con calma, cuidado, con disciplina, pero sobre todo con el corazón abierto a entenderlas. Ora y pide al Espíritu Santo que te ayude a entender las palabras difíciles, que te acerque el mensaje que está ahí contenido. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Sí? O sea, hay un acuerdo de que en ellas vamos a encontrar cosas buenas, la solución a nuestros problemas, ¿no? Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Es decir, son las que te dan las pistas para que me reconozcas como el Hijo de Dios. ¿Sí? En las escrituras vas a encontrar pues, todo lo que necesitas saber de Jesús, incluso antes de su nacimiento. ¿Sí? Como decíamos ya desde el Génesis, ¿no? Desde que está hablando Dios con Adán y Eva y les está diciendo las consecuencias, les está diciendo que va a haber la descendencia de Eva enemistada con la descendencia de la serpiente, la descendencia de Eva, anunciando a Jesús. Y después con muchos de los salmos está ahí hablando de lo que le va a pasar a Jesús, de la obra que va a venir a realizar, ¿sí? Los profetas nos dan tantos datos de cómo venía a cumplir Jesús un plan, ¿no? Y cómo iba a reparar y cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne, ¿sí? Escudriña las escrituras para que sepas quién es Jesús, ¿sí? Cuando te ande fallando esto de saber que Jesús es el Hijo de Dios y confirmarlo y hacerlo para tu vida, escudriña las escrituras, porque ahí va a estar el testimonio de quién es Jesús para que lo reconozcas, ¿no? Por eso es importantísimo también leer la Biblia, ¿no? Ahora, yo te diría aquí que esto que pasa con los fariseos, hay que cuidar que no nos pase tampoco a los creyentes, ¿sí? Porque tú como creyente, si tienes poco o mucho tiempo, puedes ir apagando tu relación con Cristo cuando dejas de leer tu Biblia, cuando dejas de orar, cuando dejas de congregarte, cuando empiezas a meter en tu cabeza, en tu entorno, opiniones y cosas que dicen por ahí, ¿no? En unas filosofías, en otras filosofías, en algunas religiones, en otro lugar, ¿no? Y empiezas a tener una idea deformada de quién es Cristo, ¿no? Hace rato hablábamos, ¿no? De los cristianos que ahora practican tradiciones judías cuando el propio Pablo te dice, cuidado, por ahí no es, ¿no? ¿Sí? Cuida que tú no seas como estos fariseos que de pronto, sabiendo de dónde viene la autoridad de Jesús, luego la preguntas, ¿no? No, cuidado, ¿no? Y más importante aún, declarar y confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que es tu Señor y Salvador, es algo absoluto. O sea, no puedes decir, es Señor y Salvador solo los jueves a las 8:30, el día que voy a la predicación. Se lo va a hacer todos los días de la semana. Tampoco puedes decir, Jesús va a ser mi Señor y Salvador cuando todas las cosas están en problemas. Pero cuando no tengo problemas, vamos al destrampe, a donde no respeto principios, me doy mis permisitos para pecar tantito, ¿no? No, Jesús es tu Señor y Salvador todo el tiempo, todos los días y en todos los aspectos de tu vida, ¿sí? Los cristianos no somos perfectos y seguimos teniendo problemas, seguimos pecando, seguimos enfrentando tentaciones, pero es muy diferente enfrentar las tentaciones porque has estado luchando contra ellas, ¿no? A cuando le pones pausa
a que Jesús es tu Señor y Salvador y en un aspecto de tu vida no lo dejas entrar, ¿no? Y ahí lo mantienes como tu lugar en donde Él no entra. No seamos como estos fariseos que en unos momentos o en este momento no le reconocen su autoridad. El cristiano va a confesar a Cristo como su Señor, su Salvador, su autoridad en todos los lugares, en todas las conversaciones y en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Entonces yo te pido que hagas un examen ahí al rato que estés en tu cama antes de acostarte y examines si hay algún lugar, algún aspecto, algún apartado de tu vida en donde andes pareciendo a estos señores ancianos que saben quién es, saben de dónde viene su autoridad y que de pronto andan preguntando, y no es la autoridad, ¿no? O sea, si hay algún aspecto, ora para que Él te ayude a que ese aspecto también se lo pongas en sus manos, ¿no? Por muy difícil, penoso, vergonzoso o lo que fuera, pónselo. Si tú no has podido con ello, Él sí. O sea, su especialidad es hacer milagros, ¿no? Entonces, pónselo en las manos. Veamos también Proverbios 14:12, que yo creo que es un poco el por qué es importante, aún nosotros los cristianos que confesamos la autoridad de Cristo, estar enfocados en Cristo, ¿no? Proverbios 14:12, Miriam. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Porque el hombre no tiene, bueno, el hombre natural de plano no tiene nada de entendimiento de las cosas de Dios. Y el cristiano está en el camino de entender las cosas de Dios, ¿no? Por eso dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, sí, hay cosas que te parecen buenas, ¿no? Pero para ojos de Dios no lo son. Pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Algunas enseñanzas que están allá afuera, algunos incluso que se les llama evangelios de esto o del otro, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Pues a esos hombres hasta lo predican, ¿no? Y les parecen derechos. Pero su camino es de muerte. ¿Por qué? Porque está desviado de lo que es la real voluntad de Dios. Porque están alejados de los principios que tú ves en la Biblia, ¿no? Si tú te vas por un camino de esos, pues vas a acabar en ruinas. Vas a acabar como estos fariseos que no estaban reconociendo que Cristo, pues es el camino, la verdad y la vida. Y que solo se puede llegar a ese que le dio la autoridad, es decir, al Padre, a través de Cristo, ¿no? ¿Sí? Veamos por último Daniel 4, versículos 34 y 35, que ahí vemos un ejemplo de alguien que reconoce ciertas cosas, ¿no? ¿Quién lo tiene el micrófono? Jesús, por favor. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí? Aquí tenemos que Nabucodonosor dice, al fin del tiempo, o sea, cuando ya le llegaban sus últimos momentos, reconoce y bendice al Altísimo y declara quién es y qué poderes tiene. Y al mismo tiempo que todos los demás, o sea, incluido él, pues no son nada, ¿no? ¿Sí? Son los dos contrastes. Reconocer a Dios te hace bendecirlo, declararlo Señor y Salvador y empezar a tener solución a tu vida, a tus problemas y a tus grandes pendientes con el Creador, ¿no? Pero no hacerlo
te aparta y te pone en el plan de estos fariseos, ¿no? En el plan de no reconocer la autoridad de Cristo. Y eso, pues ahora sí que la mala noticia es que quien está en eso está en graves problemas. Porque el problema de no reconocer la autoridad de Cristo es que no vas a creer en Él. Y si no crees en Él, no vas a conseguir la vida eterna. No vas a conseguir salvación. ¿Sí? Si tú pones pausa también a esa relación, así como decíamos hace un rato, declarar a Cristo tu Señor y Salvador, pero en unas cosas no, pues no eres tan diferente de estos que de pronto no reconocen esa autoridad, ¿no? Y el problema de no reconocer la autoridad, como decíamos, es que entonces no estás creyendo en Cristo. Y recordemos que esa es la fórmula para encontrar la salvación, ¿sí? ¿Qué sigue después de nuestra muerte física? Pues el cielo con Cristo por la eternidad, o la separación y el infierno, ¿no? Nada más hay dos, no hay más. ¿Cómo compras tu boleto? Reconociendo la autoridad de Cristo, haciéndolo tu Señor y Salvador, reconociendo que su muerte en la cruz y su resurrección sirvió para que tú resolvieras tu problema de pecado. Simple. Y al mismo tiempo, muy complicado para el corazón duro, ¿no? Entonces, bueno, este es el estudio del día de hoy, y por eso enfocarnos en estas tres cosas que vimos: la confrontación, una pregunta con malas intenciones; la contrapregunta que los desarma por completo, pero que además los hace ver que ellos ya sabían esa respuesta y que no estaban dispuestos a reconocerla; y el resultado, ¿no? Que si tú no crees en que Dios mandó a Jesús como su hijo para salvarte, pues la verdad es que estás frito, ¿no? ¿Sí? Estás pa'l perro, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Y tienes graves problemas. Y bueno, ya nada más invitarte a que este estudio, lo que has venido leyendo, el mensaje en concreto de salvación, pasémoslo, compartámoslo, platiquémoslo, difundámoslo, mensajéenlo, ¿no? Ahorita hay como en el país muchas cosas ahí que pasan en redes sociales por todo lo de la política, pero lo prioritario es esto, porque esto es lo que es realmente importante, ¿no? Y lo otro nos mantiene entretenidos y a veces preocupados, pero lo importante es esto: reconocer la autoridad de Cristo y decirla y declararla en todos los lugares, en todas las situaciones, ¿no? Yo te invito a que esta semana, cuando tengas oportunidad, les digas: en mi último estudio aprendí algo bien importante. Y no les digas nada. Y entonces los dejas así con la duda y ¿qué aprendiste? Que Cristo tiene autoridad que viene de Dios. Y como tienes autoridad, puedes resolver tu problema y mi problema de pecado. Y ya los intrigaste, ¿no? Si te abren la puerta, ahí te sigues, ¿no? Y ya Dios es el que pone las palabras adecuadas para que puedas compartir, ¿sí? Entonces, para eso nos puede servir el estudio de hoy. Y si les parece bien, concluimos con una oración y pues seguimos aquí reunidos. Padre bendito, Señor, te queremos agradecer de verdad, de corazón y con mucho amor, el que tú, Padre, nos das en pasajes pequeñitos de unos 3, 4 versículos, una enseñanza profunda que tanto nos ayuda a conocerte como conocer cómo tenemos el corazón y cómo hemos vivido en problemas cuando no te conocemos. También, Padre, en este mensaje tú nos diste testimonio y elementos para reconocerte, para declararte nuestro Señor y Salvador,
pero sobre todo, Padre, nos das testimonio de que tú vienes enviado por Dios mismo. Y eso, Padre, nos debe de llenar de confianza, porque al reconocerte y declararte y ser parte de este grupo selecto de personas que tú has llamado a ser considerados hijos también de Dios, nos da también la autoridad para poder pasar este mensaje con fuerza, con confianza, con convicción y sin preocuparnos de lo que otras personas opinen. También, Padre, te queremos pedir que nos des oportunidades de compartir, porque es indispensable, es importante, es urgente, por cómo está el mundo, porque hay muchas gentes allá que te necesitan. Algunas han oído hablar de ti, otras no, otras se niegan a escuchar de ti. Danos oportunidades, Padre, danos palabras correctas y adecuadas para poder decirle a cualquier persona que esté allá que tú eres la solución a todos los problemas, que tú eres la solución al gran problema del pecado del hombre. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.